que contratar más trabajadores, puede seguir produciendo las 100 unidades o lo que sea, ¿sí? Yo estoy usando 100 como ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el concepto de isocuanta. En el punto H, por ejemplo... ¿Profe? Sí. Los puntos N y H, ya lo estaba por explicar, ¿no? Sí, eso justamente iba a decir. El punto N queda a la derecha o al noreste, por decirlo de alguna manera, a la derecha y hacia arriba de esta isocuanta. Así que necesariamente tiene que ser con más producción. O sea, me representan mayor producción. ¿Sí? Que esta, mayor producción que Q0. Y sí, porque ahora vamos a ver una propiedad que ustedes creo que debe estar en los libros. Bueno, alternativamente el punto H es menos producción. ¿Sí? Porque tiene menos, porque está al sur oeste, menos producción, porque está al sur oeste de esta isocuanta, ¿sí? Hay una propiedad que dice que cualquier punto que yo pueda ubicar acá en el plano pertenece a una isocuanta. Es decir, por acá tiene que haber una isocuanta, ¿sí? La hago así medio a ojo. Por acá tiene que haber una isocuanta. Esta isocuanta, Q1, es mayor producción que Q0. ¿Sí? Y también por acá hay una isocuanta. Por acá hay una isocuanta que tiene que ser una producción menor que Q0. ¿Sí? Y por cualquier punto. De hecho, en este gráfico de la derecha están graficadas muchas isocuantas posibles, ¿sí? Y hay más. Yo no lo quiero, digamos, embarrar más el gráfico, pero por acá habría otra isocuanta y por acá otra, bueno, ¿sí? O sea, todos los puntos en este plano pertenecen a alguna isocuanta, necesariamente, ¿sí? Bien. Isocuantas. Esto habla de la producción. Y fíjense que acá dice en el largo plazo. Todavía no hablé de qué es el largo plazo y qué es el corto plazo. Por ahí es un momento como para explicarlo. El largo plazo es un periodo de tiempo tal que nosotros, como empresarios, tenemos la posibilidad de variar, o sea, cambiar el uso de todos los factores. ¿Sí? Es decir, no hay un factor fijo. Es decir, yo estoy en el largo plazo, yo es como que estoy con un horizonte de planeación donde todavía no invertí nada en la empresa, estoy, digamos, analizando cómo lo voy a hacer. Bueno, voy a tener más máquinas o menos. Después ya cuando ya tengo las máquinas compradas, ya estoy en un horizonte de corto plazo. Puedo usarlas más, usarlas menos, usarlas en doble turno, usarlas con más trabajadores, con menos trabajadores, pero las máquinas ya están, es fijo, ¿sí? La decisión de comprar o de alquilar maquinaria es una decisión que lleva un tiempo, un análisis ingenieril, un análisis económico, ¿sí? Entonces, es como que yo creo que el profesor titular es, yo estoy echado en el sofá pensando cómo voy a armar el negocio, es decir, bueno, ¿me alcanza con el galpón del tío o no me alcanza? ¿Me entran ahí todas las maquinarias? ¿No me entran? ¿Sí? Para producir el bien que sea. Entonces, todavía no hay un factor fijo, todos los factores son variables, todavía estoy en la etapa, digamos, que se llama de planeación de largo plazo, ¿sí? Entonces, ningún factor es fijo, eso significa que todos los factores pueden ser variables, por ejemplo, las maquinarias contratadas pueden ser más o pueden ser menos, si estoy en un horizonte donde todavía no me comprometí con ningún número, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el corto plazo, en cambio, va a ser un estadio de tiempo donde ya hay un factor fijo. Por ejemplo, si yo ya determiné cuál es el nivel de máquinas que necesito y ya las compré, ya las tengo instaladas en el galpón del tío, ya tengo el capital instalado, bueno, en el corto plazo tengo que ver si las uso más, las uso menos, en doble turno, con más trabajadores, con menos trabajadores, pero no más máquinas, menos máquinas, porque ya no me entran, ya está decidido eso. Si quisiera otras maquinarias, tendría que salir a comprar o alquilar otro galpón y otras máquinas, y ya una decisión de largo plazo sería esa, ¿sí? Entonces, en el corto plazo ya hay un factor fijo, generalmente para nosotros va a ser el capital.
Para simplificar, siempre vamos a hablar de capital y trabajo. Sepan que esto es nada más que para que podamos graficar, ¿sí? Podríamos hablar de más factores productivos, pero se complejizarían las cosas, no agregaría en realidad mucho, no agregaría mucho, solamente haría más complicada la parte gráfica. Bien. Las características de las isocuantas, esto es importante, ustedes después lo van a ver, ¿sí? Tienen una pendiente negativa, ¿sí? Tienen una pendiente negativa, ¿por qué? Porque por definición de isocuanta, yo quiero mantener en una isocuanta el nivel de producción constante, ¿sí? Si el nivel de producción es constante y voy a tener, por ejemplo, menos máquinas, y bueno, voy a tener que tener más trabajadores, si no, no voy a poder lograr mantener el nivel de producción, ¿sí? Y viceversa, si quiero tener menos trabajadores, y lo tendría que sustituir con más máquinas, si no, ¿cómo hago para mantener la producción? ¿Sí? Entonces, si sube un factor, baja el otro, ¿sí? Y es lo que vemos acá. Si tengo más trabajadores, tengo menos máquinas para moverme en este sentido, por ejemplo, ¿sí? Bien. Las isocuantas son convexas, ¿sí? Son convexas, ¿sí? Perdón, no dije una cosa. La pendiente de la isocuanta se denomina tasa marginal de sustitución técnica, ¿sí? Las isocuantas son convexas, eso significa que la tasa marginal de sustitución técnica es decreciente, ¿sí? Convexa, de vuelta, acuérdense, vamos a hacer el... bueno. ¿Se acuerdan que la frontera de posibilidad de producción tenía esta forma así, como que se va cerrando? Esto es cóncavo. Bueno, ahora la isocuanta es justamente lo contrario, es convexa, tiene curvatura así, ¿sí? La panza hacia el origen, digamos. Y eso es porque cuando yo tengo, por ejemplo, en este punto de acá, ¿sí? Mucho factor capital y poco factor trabajo, ¿sí? En este punto. Yo, digamos, si quisiera contratar más trabajadores, por ejemplo, para pasar al punto A, ¿sí? Como me sobran las máquinas, no es que me sobran, como tengo muchas máquinas, estoy dispuesto a ceder muchas máquinas con tal de tener un poco más de trabajadores, que es un recurso bastante escaso en esta situación. Entonces acá hay una pendiente bastante pronunciada, ¿sí? Esa pendiente acá es un poco menor, acá es un poco menor aún, y fíjense si sigo moviéndome en el sentido descendente de la isocuanta, sigue bajando esa pendiente. Fíjense que si yo estoy en el punto C, no tengo tantas máquinas y sí tengo bastantes trabajadores, ¿sí? Y no estoy dispuesto a ceder muchas máquinas por un aumento de trabajadores para mantener la misma producción, ¿sí? Es decir, cuando el recurso, cuando el factor es abundante, estoy dispuesto a ceder bastante de ese factor abundante por un pequeño aumento en el recurso o en el factor más escaso. Y viceversa, cuando estoy más acá, lo mismo. Ahora, si sigo moviéndome en esta dirección, ¿no? Si sigo moviéndome así, bueno, ahora el factor capital es bastante más escaso, entonces no estoy dispuesto a ceder mucho porque es escaso para aumentar la cantidad de trabajadores. Y justamente para compensar un poquito de pérdida de máquinas, tengo que contratar un montón de trabajadores. Fíjense que acá la diferencia era poquita y acá es mucho, ¿sí? Entonces, eso hace que la curva sea de esta manera, sea una curva convexa, ¿sí? Esto seguiría así y seguiría acá también, ¿sí? Pero bien, esa es la segunda característica de que son convexas, lo que implica que la tasa marginal de sustitución técnica es decreciente. La tasa marginal de sustitución técnica, todavía estoy dando todas cosas de teoría, y todavía no empecé con la práctica y ya casi se va 1 hora de clase. La tasa marginal de sustitución técnica es justamente esto que está acá, la pendiente de la isocuanta. ¿Cuánto estoy dispuesto a ceder de capital por un aumento de
un trabajador, de tener un trabajador más. ¿Sí? Esto que está acá es la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Sí? Bien, sigo con cosas teóricas. A lo largo de una isocuanta no hay cambios en la producción. ¿Sí? Sí, a lo largo de una isocuanta la producción es siempre la misma. Acá producción va a ser la letra Q. Por ahora, en el largo plazo, producción es la letra Q. Las isocuantas relacionadas a una misma tecnología de producción no se cortan, ¿sí? No se cortan. Esto me interesa. ¿Por qué no se pueden cortar? ¿Por qué no se pueden cortar? Bueno, imaginemos que sí se pudieran cortar, ¿sí? Imagínense estas dos curvas de indiferencia, ¿sí? La azul y la roja, está acá a la derecha, ¿sí? Si se pudieran cortar, se me cae toda la teoría. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que dice la isocuanta es que en una misma isocuanta la cantidad de producción es la misma. ¿Sí? Entonces, en el punto F y en el punto M, la cantidad de producción sería la misma. ¿Sí? No me va a entrar acá, dice igual producción. ¿Sí? Ahora, con el mismo razonamiento, F está sobre la curva de indiferencia roja y el punto R también. Entonces, F también tendría el mismo nivel de producción que R. ¿Sí? Si seguimos con el concepto de curva de indiferencia. Ahora, por carácter transitivo, si F tiene la misma producción que M y F tiene la misma producción que R, bueno, M y R tendrían que tener el mismo nivel de producción, ¿sí? Y eso claramente no se cumple, porque fíjense que M tiene más de los dos bienes, perdón, más de los dos factores, tiene más de L y más de K. Y nos, digamos, dijimos que tenemos que cumplir que si tiene más trabajo y más capital tiene que producir más, si no se nos cae toda la teoría, no podríamos nunca operar, ¿sí? Entonces, no se pueden cortar las curvas de indiferencia por este carácter transitivo. Todos los puntos en una misma curva de indiferencia tienen el mismo nivel de producción, ¿sí? Todas las curvas en una misma, todos los puntos en una misma curva de indiferencia tienen el mismo nivel de producción, y en este caso, el punto F, que es donde se cruzan, ¿sí? Nos daría esta solución ilógica, que M y R tendrían que tener el mismo nivel de producción, y claramente R tiene menos trabajo y menos capital que M, entonces no puede tener el mismo nivel de producción, ¿sí? Entonces, nunca las curvas se pueden cortar. Y acá les puse como ejemplo los casos extremos, ¿sí? De isocuantas, ¿sí? En un caso extremo, las isocuantas pueden tener línea recta, pueden ser línea recta en lugar de una curva, ¿sí? Podrían ser una línea recta. Y es cuando los factores productivos, LK, son perfectamente sustitutos para producir el bien que están produciendo, ¿sí? Es un caso excepcional. Vamos a tratar de evitarlo también en general, pero si los factores productivos fueran sustitutos perfectos en la producción del bien, las isocuantas serían líneas rectas. Y en el otro caso, extremo, los factores productivos, en el otro extremo, digamos, son complementarios perfectos. Complementarios perfectos. ¿Qué significa complementarios perfectos? Que no puedo tener más producción si tengo más de un factor, pero no tengo más del otro. Por ejemplo, no sé, imagínense que tengo un micro, un colectivo y un trabajador. Bien, entonces el trabajador está las 24 horas conduciendo el micro. Supónganse que está las 24 horas porque es la cantidad de tiempo que puede un colectivo estar trabajando.
las 24 horas si siquiera, y el trabajador supónganse que está las 24 horas conduciendo, entonces la cantidad de viajes que puede realizar está dada, digamos, por la tecnología, lo que sea, pero es 1 a 1. Ahora, si tengo un camión, un colectivo más, y no tengo un trabajador más, no aumento la producción porque necesito un trabajador para manejarlo, necesito un chofer para manejarlo. Entonces, son complementarios perfectos. O viceversa, si tengo un trabajador más, pero no le doy un colectivo, no tengo más viajes, porque necesito que ese trabajador adicional maneje el colectivo para tener más viajes. Y en ese caso, un trabajador y un colectivo son complementarios perfectos para producir viajes, ¿sí? Esto es lo que ocurre acá, fíjense, yo en este punto que estoy marcando, obtengo un nivel de producción, no sé, de 100 viajes, supónganse, a la semana, por decir algo, no sé. Bueno, si tengo más, bueno, esto es para un nivel de colectivos por acá y un nivel de trabajadores por acá, no sé, supónganse que tengo 2 trabajadores y 2 colectivos. Si tengo un tercer colectivo, pero no le doy un trabajador para que lo maneje, no produzco más, sigo produciendo Q igual 100. O si tengo un tercer trabajador, pero no un tercer colectivo, sigo produciendo los 100 viajes. Ahora, si tengo un tercer trabajador, acá dice 3, y un tercer colectivo, sí, me voy a este punto y sí puedo producir, no sé, supónganse 150 viajes a la semana. ¿Sí? Ahí sí aumenté la producción. Pero en forma que esos dos factores, choferes y colectivos, son complementarios perfectos. Bien. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos con la teoría? Esto es todo teoría hasta ahora. Bien. Todo bien. Bien, ¿se entiende? Sí, sí. Como siempre les digo, y a mí nunca me lo dijeron mucho esto cuando yo era alumno, estoy yendo para atrás nada más que para borrar. Esto es, de vuelta, un modelo, ¿sí? Un modelo económico, ¿sí? Que no es más que una representación de la realidad. Es decir, no es tan fácil entrar a una empresa y preguntarle, che, vos si tenés un trabajador más y una máquina más, ¿cuánto producís? Si tenés 1, 2, 2, 1, es difícil, pero esto es una representación de la realidad que se aplica bastante bien en general en las decisiones que tiene que tomar el empresario. Todavía no vamos a hablar, ya lo vamos a ver a partir de la semana que viene o de la otra, de el problema económico, que es cuánta plata cuesta producir, digamos. Por ahora vamos a manejarnos en el problema que se llama problema ingenieril, el problema del ingeniero, que es, bueno, cómo tengo que organizar la empresa en cuanto a cuántas máquinas y cuántos trabajadores para producir un nivel deseado de producción del bien que sea, ¿sí? Bien, vamos a la práctica, porque si no, no vamos a llegar. Ya veo que vamos a quedar medio trunca la clase. Esta tabla, ¿sí?, indica las unidades que puede producir una empresa mensualmente, ¿sí? O sea, esto es 23 unidades al mes, 92 unidades al mes, 202 unidades al mes, de una empresa de servicios de alojamiento, ¿sí?, dado el uso de 2 factores productivos, empleados, que son el factor L, y habitaciones, que son el capital, ¿sí? Entonces, cada intersección de una fila y una columna es la cantidad, ¿sí?, las unidades producidas, ¿sí? No es fácil verlo en este caso que es un hotel, porque, bueno, las habitaciones están dadas y demás, pero imagínense una fábrica de, no sé, una fábrica de, no sé, de Coca-Cola. Entonces, saben que tienen que tener tantas máquinas, tantos trabajadores y producen tantas botellas por día, ¿sí? Y esa cantidad, botellas por día, esa cantidad es la que está representada en cada uno de los cuadrados, ¿sí?, cada uno de todos estos valores. Por ejemplo, si tiene un trabajador y una máquina, produce 23,5 unidades, ¿sí? Si tiene 2 trabajadores y sigue con una máquina, produce 92 unidades. Y fíjense que si tuviera un trabajador y 2 máquinas,
también produciría 92 unidades al mes, ¿sí? Esto es al mes. ¿Sí? Y lo mismo cada número, ¿sí? Si voy a 3 trabajadores, con una máquina produce 202 unidades, con 2 máquinas produce 756 unidades, ¿sí? 3 trabajadores con 3 máquinas producirían 1579 unidades, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense, bueno, esto es un universo de posibilidades, un montón, pero hay una particularidad acá, por ejemplo, que yo ya marqué, 92 unidades se pueden producir con 2 trabajadores y una máquina, o un trabajador y 2 máquinas, ¿sí? Y así hay muchas posibilidades. Por ejemplo, con 3 trabajadores y una máquina se pueden producir 202 unidades y media, pero también con un trabajador y 3 máquinas, ¿sí? 352 unidades se pueden producir con 4 trabajadores y una máquina, con 2 y 2, o con un trabajador y 4 máquinas, ¿sí? 352, 352, 352. Bueno, esto sigue, ¿sí? Entonces, puedo buscar, no sé, acá está el 1280, 1280, 1280, 1280. Sí, veo que levantó la mano Angie. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Sí. ¿Los números de esta tabla surgen a partir de alguna ecuación, cálculo, o es solo un ejemplo para que Bueno, veamos cómo se sí. relacionan? En esta tabla en particular, yo podría haber acá elegido números, digamos, la respuesta es lo segundo, es un ejemplo, ¿sí? Es un dato además que nosotros tenemos que tener. ¿Y cómo sé yo de dónde sale? Es un ejemplo, esto es un invento nuestro de la cátedra, ¿sí? En particular, cada valor que están acá adentro responden a una fórmula que no está mostrada acá, porque nosotros estamos mostrando la tabla, pero cada valor responde a una fórmula cuyos argumentos son L y K justamente, ¿sí? Cuyos argumentos son cuántos trabajadores y cuántas maquinarias. Hay una fórmula del tipo Q es igual a una función de L y K. Cosa que si yo le digo que vale 1 y 1, yo pongo acá 1, y me dice esto vale 23,5. ¿Sí? Pero no está mostrado acá, porque no es de hecho, esto lo estamos haciendo nosotros tratando de bueno, no sé cómo decirlo, de bajar la cantidad de matemáticas o de álgebra que ustedes tienen que manejar para manejar la materia, porque si no sería más complicado. Yo les tendría que dar una función muy complicada para que dé estos valores, y manejarnos a partir de eso implicaría más manejo de matemática por parte de ustedes. Entonces, lo que hicimos con este ejercicio fue decir, bueno, vamos a directamente darle los valores, ya con eso alcanza. ¿Sí? Los valores son un dato, obviamente, como es un dato si yo tuviera la función de producción. Sí. Perdón que te corte, pero recién mandó a WhatsApp Angie que se le cortó el wifi cuando estabas explicando. Acá volví. Ah, oye. Justo, Bueno, tengo problemas de conexión. Entonces sería un ejemplo, Sí. por lo que logré escuchar de lo último. Sí, es un ejemplo que inventamos nosotros en la cátedra, que podrían haber sido cualquier otro número caprichoso, ¿sí? Que hubiésemos inventado, que hubiésemos querido inventar, que en este caso en particular igualmente sí responden a una función, esto es lo que no sé si escuchaste, a una función de producción de este tipo, Q igual una función de L y K, ¿sí? En donde yo le digo, por ejemplo, que si L vale 1 y K vale 1, ¿sí? K vale 1 y L vale 1, esta fórmula, que acá no está mostrada en ningún lado, me tendría que dar 23,5, que es el valor que tenemos acá, ¿sí? Y lo mismo para cualquier valor. Ahora, repito lo de recién, como nosotros quisimos bajarle un poco el álgebra a esta materia para no ser tan complicada, directamente dijimos, bueno, vamos a darle los valores. ¿Sí? Entonces, estos valores son un dato para el problema, son un dato porque el empresario que se enfrenta a la producción de este bien no maneja, digamos, la ingeniería de cómo se produce un determinado bien viene dado por los conocimientos tecnológicos en la materia y no es caprichosa decisión de él, ¿sí? Vi que alguien había levantado la mano, ¿puede ser Juliana?
Yo, profe, tengo una duda de que si los ejercicios van a ser onda así con tablas o nosotros tenemos que pensar. Que van a tener que pensar, eso seguro, bastante. Sí, sí. Tanto como tener una tabla así en un ejercicio, podría ser esta tabla así un dato, o sea, como dato, porque digamos, armar toda esta tabla lleva un tiempo bastante importante. Entonces, podría ser un dato que yo les dé una tabla y les diga, bueno, no sé, identifique cómo se pueden producir 1280 unidades. Bueno, 1280 unidades se pueden producir con 2 trabajadores y 4 máquinas, ¿sí? También se pueden producir con 1 trabajador y 8 máquinas, ¿sí? Con 4 trabajadores y 2 máquinas, ¿sí? Y así sucesivamente, por ejemplo. Pero sí, o si no, yo puedo darte datos aislados y preguntarte algo a partir de datos aislados, algo que vamos a ver más adelante hoy, por ejemplo. Pero sí. Bueno, sigamos. Tenemos esta tabla. La pregunta 1 o A dice, identifica al menos 4 isocuantas, ¿sí?, de servicio de alojamiento. O sea, 4 isocuantas dentro de esta tabla. Bueno, esta tabla es la misma. Y lo que hicimos acá, esto me lo prestó Santiago Garganta, el profesor de la comisión 4, las marcó con color. Fíjense, 352, lo mismo que dije hoy, se puede producir con 4 trabajadores y una máquina, 2 y 2, o 1 trabajador y 4 máquinas, ¿sí? 756 unidades, por ejemplo, se pueden producir con 1 trabajador y 6 máquinas, 2 y 3, 3 y 2 o 6 y 1, ¿sí? Después está en azul 1280, que la mencioné recién, en violeta tenemos 2592. Fíjense que la forma siempre es más de uno menos del otro, ¿sí? La forma tiene que ser esta forma, siempre, ¿sí? De vuelta, por lo que dijimos hoy, si voy a mantener constante el nivel de producción, voy a tener más máquinas, las tengo que compensar con menos trabajadores, porque más de todos los factores voy a tener más producción. Fíjense, si yo me muevo en este sentido, ¿sí?, más trabajadores y más máquinas y más producción, 23, 352, 1500, 4000, 7000, 8000 y así seguiría subiendo, ¿sí? Así que estas que están marcadas en color son por lo menos 4 isocuantas, ¿sí?, de este proceso productivo. Se me ocurre que debe haber más, hay que identificarlas. Por ejemplo, acá está 4096, 4096, 4096, ¿sí? 4096 seguramente debería estar por acá también y por acá, ¿sí? Porque la forma que ya les estoy comentando que tiene la función de producción. Bien, esto me parece, a partir de una tabla, entonces, marcar las isocuantas. Y ahora las tenemos que graficar. Fíjense, voy a hacer con el gráfico, con la tabla anterior, 352, la que está en color rojo, se puede producir con 4 trabajadores y una máquina. Sería, acá tengo una máquina, 4 trabajadores. Este es el punto, ¿sí? También se pueden producir con 2 máquinas y 2 trabajadores, ¿sí? Ya sería este punto, 2 máquinas, 2 trabajadores. Bien. Y también con 4 trabajadores y una máquina. No, perdón, ese es el punto que marqué recién. Ahora este, 1 trabajador y 4 máquinas. 1 trabajador y 4 máquinas. ¿Sí? Y uniendo esos puntos tengo la isocuanta. ¿Sí? Uniendo esos puntos tengo la isocuanta. En este caso solamente tenemos 3 puntos. ¿Sí? Pero si vamos a la isocuanta que está en color verde, por ejemplo, 756, vamos a arrancar con 6 trabajadores y una máquina. 6 trabajadores y una máquina. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Con 3 y 2, que sería acá. 3 y 2. ¿Sí?
con 2 y 3, 2 trabajadores, acá ya está marcado, y 3 máquinas, ¿sí? Y con 1 y 6. 6 máquinas, un trabajador, que acá ya está marcado, ¿sí? Bueno, y si uno estos puntos, me queda esta isocuanta. ¿Por qué acá tienen la isocuanta forma de línea recta? Bueno, porque yo los estoy uniendo, a las isocuantas las estoy uniendo con líneas rectas. A los distintos puntos las estoy uniendo con líneas rectas, ¿sí? Es una simplificación aún mayor de la teoría, ¿sí? Pero, de vuelta, estos puntos que están, por ejemplo, en azul, ¿sí? 1280, 1280, 1280, 1280, son estas combinaciones. 8 máquinas y un trabajador, 4 máquinas y 2 trabajadores, 2 máquinas y 4 trabajadores, o una máquina y 8 trabajadores. Esta isocuanta en azul es la isocuanta Q igual 1280. ¿Sí? Y lo mismo con la isocuanta violeta, que es 2592. ¿Sí? Entonces, uniendo, ¿sí? En el gráfico yo tengo que tener K en un eje, L en el otro, ¿sí? Uniendo los distintos puntos, uniendo estos distintos puntos, 4 y 1, 2 y 2, 1 y 4 y demás, se forma la familia de isocuantas. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Hasta acá solamente estamos poniéndole números nada más para identificarlos. Bien, el ítem C dice, calcule la tasa marginal de sustitución en varios tramos para las isocuantas 756 y para la isocuanta 1280. Bien, voy a poner más cómodo. Vamos a marcar. La isocuanta 756 es la que está acá en verde, ¿sí? Que se podía producir con 6 máquinas y un trabajador, ¿sí? Que está acá, 6 máquinas, un trabajador. Y también se puede producir con 3 máquinas y 2 trabajadores, ¿sí? Que está acá, 3 máquinas, 3 de acá y 2 trabajadores. Bien. ¿Cómo es la tasa marginal de sustitución técnica? Bueno, acá no está, pero la tasa marginal de sustitución técnica es el cambio en la cantidad de capital ante un cambio en L. ¿Por qué K arriba y L abajo? Bueno, porque en este caso pusimos K en el eje vertical y L en el eje horizontal. ¿Sí? Por eso, esta es la pendiente. Y si tengo K en el eje vertical, esta es la pendiente, delta K sobre delta L, como si L fuera la variable independiente y K la variable dependiente, ¿sí? Entonces, y generalmente se lo antecede de un menos, porque esta pendiente siempre es negativa, y la tasa marginal de sustitución técnica es cómo sustituyo un factor por otro. Entonces me puedo olvidar del signo, puedo decir, ¿cuántas máquinas tuviste que poner para reemplazar que se te fueron 3 trabajadores? Y bueno, tuve que poner una máquina, no digo menos una máquina, porque bueno, es obvio que si tuve que sustituir porque se me fueron 3 trabajadores, tuve que sustituir con una máquina, no con menos una máquina. Pero el signo menos viene siempre porque esto es una pendiente negativa, la isocuanta tiene pendiente negativa, y por definición la tasa marginal de sustitución técnica es la pendiente de la isocuanta. ¿Sí? Esto por definición. Bien, entonces, ¿cómo la calculamos acá? Fíjense, delta K sería menos 3, y delta L sería más 1. ¿Sí? Bajé 3 máquinas y tuve un trabajador más. ¿Se ve? Y con el menos adelante me quedaría menos por menos más 3, que es este valor que pusimos acá. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando pasé de este punto a este otro, ¿sí? La pendiente fue 3 o menos 3. En realidad, la pendiente técnicamente es menos 3 porque es negativa, lo que significa que
con un trabajador más pude reemplazar 3 máquinas. ¿Sí? Lo que decíamos hoy, hace rato, en este punto tengo muchas máquinas y pocos trabajadores. O sea, las máquinas son abundantes, por decirlo de alguna manera, y los trabajadores escasos. Entonces, fíjense que por un trabajador más estuve dispuesto a ceder 3 máquinas y me mantuve en el mismo nivel de producción, 756. ¿Sí? Bien. Entonces, el concepto de tasa marginal de sustitución técnica. Vamos a borrar acá, así podemos graficar el siguiente caso. Bueno, ¿qué pasa en el siguiente caso? Fíjense, de acá a acá, bajé una máquina, ¿sí? E incrementé un trabajador. Así que menos por menos más, pude sustituir un trabajador con una máquina, por eso este 1 que está acá, ¿sí? Y es básicamente lo que nos dice acá. Si yo tengo una máquina menos, que es este movimiento, ¿sí? Lo pude sustituir con un trabajador más, que es este movimiento, de 2 a 3. ¿Sí? Entonces, ahora que no es tan abundante la máquina, no estuve dispuesto a ceder tantas máquinas para tener un trabajador más, sino que fue 1 a 1 el caso. ¿Sí? Bien. Y finalmente, en este que voy a hacer en violeta, el cambio en K, ¿cuánto bajó K? Bajó en -1 de vuelta, ¿sí? Perdí una máquina, ¿sí? Pero para reemplazar una máquina tuve que tener 3 trabajadores más. Fíjense, de 3 a 6. Así que menos por menos más, esto me da 1/3 o 0,33. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? 1/3 o 0,33. ¿Sí? Entonces, ahora que estoy en este punto, acá, ¿sí? Para perder una máquina o para resignar una máquina, lo tengo que compensar con 3 trabajadores más. Porque ahora ya las máquinas no solo no son abundantes, sino que incluso son medio escasas ya. Entonces, para poder reemplazar una máquina, necesito 3 trabajadores, ¿sí? Para ir a este punto y mantenerme en el nivel de producción 756. Entonces, lo que vemos es esto que vemos acá, que la tasa marginal de sustitución técnica en valores absolutos es decreciente, ¿sí? Y esto es porque a medida que nos movemos de izquierda a derecha en una isocuanta, ¿sí? Cada vez voy a necesitar, cada vez voy a estar dispuesto a ceder menos del factor abundante, que cada vez va a ser más escaso, para reemplazarlo por el otro factor, ¿sí? Y lo mismo, este mismo análisis para la isocuanta 756, está hecho acá abajo para la isocuanta 1280, que es la que está en azul, ¿sí? Fíjense, de vuelta, la tasa marginal de sustitución técnica es decreciente en valores absolutos. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, todo bien. Esto, como le digo siempre, no se preocupe, esto está cubierto, recontra cubierto en la bibliografía y en el video de Ramiro. Bien, ahora vamos a el punto D, que nos lleva a lo que más nos interesa para la clase de hoy, que es el corto plazo. Observe el mapa de isocuantas manteniendo fijo el nivel de producción, el nivel de 4 habitaciones, es decir, K vale 4, ¿sí? ¿Qué relación encuentra con la función de producción de corto plazo? Derive gráficamente dicha función. Bueno, si yo, perdón, ese pedacito de gráfico, ese pedacito de tabla que ustedes ven ahí, es este cuadro, volví para atrás, ¿sí? Solo que me importa esta línea, ¿sí? 352, 1280, 2592, 4096, 5600, ¿sí?
me quedo siempre con 4 habitaciones y voy viendo cómo varía la producción cuando tengo más trabajadores, ¿sí? Incluso, fíjense, llega a un máximo acá y después empieza a bajar. Ya a partir de ahí, esta parte para nosotros va a ser técnicamente ineficiente, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es decir, bueno, nos quedamos con K igual 4 y nos copiamos solamente esta línea. Esa línea es la que tenemos acá, ¿sí? Con K igual 4, bueno, este es L y lo que está acá adentro es la producción, 352 unidades, 1280 unidades, 2592 unidades, 4096 unidades, ¿sí? Y gráficamente quería hacer una línea, acá tenemos el K igual 4, ¿sí? Esto es K, una línea horizontal y decir, bueno, cuando tengo un trabajador, ¿sí? La producción es 352, que es la que dice acá, ¿sí? Cuando tengo 2 trabajadores, la producción es 1280, ¿sí? Y acá está, 1280, ¿sí? Siempre para el nivel de producción, perdón, para el nivel de capital de 4, ¿sí? Para 4 habitaciones. Para 4 habitaciones y un trabajador, bueno, la producción es 352. Con 2 trabajadores es 1280. Con 3 trabajadores sería este punto. Con 3 trabajadores, 2592. Me lo dice la violeta, ¿sí? Y así sucesivamente. Después, con 4 trabajadores, que estaría por acá, pasaría otra curva de indiferencia, ¿sí? Justo le dice violeta, pero bueno, porque me quedó, sería 4096. ¿Sí? ¿Se entienden? Esto es la producción en el mapa de isocuantas, pero con un factor fijo, que es el capital. ¿Sí? En este caso son habitaciones y es 4. Tengo 4 habitaciones. Cuando tengo 4 habitaciones y es un factor fijo, podemos decir que pasamos a analizar el problema desde el corto plazo. Si en el corto plazo, ¿se acuerdan que yo dije algún factor es fijo? Bueno, en este caso el capital. Y yo tengo que decidir si voy a contratar más o menos trabajadores. ¿Sí? Un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 o cuántos. ¿Sí? Entonces, en el mapa de isocuantas sería poner una recta horizontal y ver el nivel de producción para cada nivel de trabajadores. Este gráfico es el que hizo la profe de la comisión 1, si no me equivoco. Es básicamente el mismo, pero bueno, dibujado distinto. Fíjense, las isocuantas 352, 1280, 2592, ¿sí? Para el nivel de producción 4, perdón, para el nivel de K igual 4, ¿sí? Y, digamos, así que el panel superior no es ni más ni menos que este de acá arriba, perdón, este panel. Y ahora lo que hizo es decir, bueno, vamos a extrapolarlo a otros ejes distintos. En este eje horizontal yo tengo el nivel de contratación de trabajadores. Bueno, lo voy a mantener. Fíjense que acá, en este eje horizontal, sigue estando L. ¿Sí? Y lo que voy a poner en el eje vertical no va a ser K, sino el nivel de producción, ¿sí? Que es Q, y que ustedes, ya para ir, digamos, acostumbrándolos, en los libros, y también nosotros en algunos lo ponemos como, cuando es corto plazo, como producción total, con estas 2 letras, PT, producción total. Estoy haciendo macanas acá, me está quedando espantoso, no puedo abrir el coso para borrar. Bien. ¿Sí? Entonces, en este eje, ahora puedo dibujar, ¿qué pasó? Ahí está. En este eje, producto total. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando L vale 1, acá está el 1, está bien, la producción vale 352. Bueno, acá, perdón la desprolijidad, ahí está, 352. Cuando L vale 2, la producción vale 1280, este 1280 está por acá. Cuando L vale 3, la producción es 2592, bajo 3, 2592. Y así sucesivamente, ¿sí? 4, 5, 6. Y llega a un máximo de 8192 cuando L vale 8.
¿sí? 8.192. Y después empieza a bajar. Y de hecho esto sigue bajando, aunque no lo tenemos en la tabla. Fíjense, 8.192 y después 7.776. Y seguramente con más trabajadores, seguramente que es menos todavía, no sé, 7.000, por decir algo. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que puede ser que pase esto? ¿Alguna idea? Porque los trabajadores no pueden hacer la misma producción sin máquinas. Claro, es decir, por un lado, la productividad marginal de los factores es decreciente. ¿Se acuerdan? Hablábamos en algún momento de ese tema que igual todavía no llegó. Pero además, se va acabando las máquinas. En este caso teníamos 4 habitaciones. Si yo ya tengo mucha gente trabajando con esas 4 habitaciones, contratar más gente capaz que entorpece en lugar de aumentar. Imagínense una cocina de un restaurante, una cocina grande con un montón de hornos, hornallas y un montón de todo, heladeras, con un montón de todo y un montón de insumos también. Si yo tengo un solo cocinero, y bueno, lo tengo, digamos, explotado, por decirlo de alguna manera, porque tiene que hacer todo. Si tengo 2 cocineros, bueno, ya se empiezan a complementar un poco, entonces aumenta la producción seguramente. Si tengo 3, se dividen las tareas, se dividen las áreas, ya se conocen, va aumentando la producción. Ahora llega un momento que sigo agregando. Si ya tengo en un momento 25 cocineros, ya no solo no aumentan la producción, sino que se entorpecen entre ellos, ¿sí? No hay espacio físico, el capital está dado, es fijo, y si sigo agregando trabajadores, llega un momento en que no puedo, digamos, cada trabajador no sabe por dónde moverse, pasa y digamos, molesta a los demás. Entonces llega a un nivel en donde con un capital fijo, la productividad adicional de cada trabajador no solo que no crece, sino que al contrario, es negativa. ¿Sí? Bueno, así que este gráfico de que estoy acá mostrando es no es ni más ni menos que el mismo que el anterior, pero un poco más prolijo, ¿sí? Lo que me muestra es que para un nivel fijo de capital, ¿sí? Para un nivel fijo de capital, la producción en términos de las isocuantas, por ejemplo, la producción Q1 se hace con L1 trabajadores y Q1 va acá. ¿Sí? Porque acá mido la producción en el eje vertical. Acuérdense que en corto plazo también le podemos decir PT. Con 2 trabajadores, L2, mejor dicho, produzco más. ¿Cuánto produzco? Q2. Bueno, este es Q2, ¿sí? Para 2 trabajadores, ¿sí? Y así sucesivamente. Y va a llegar un momento, esto tiene un máximo. La función del producto total tiene un máximo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, justamente porque el capital es fijo y a seguir agregando trabajadores a un capital fijo, en algún momento se van a empezar a molestar entre sí. Bien. Bueno, acá vamos a empezar ahora sí. Vamos al corto plazo, entonces, del ejercicio anterior. Vamos a hacer primero algunas definiciones. La definición del producto total, ¿sí? Es la cantidad total de producción máxima que se puede obtener, dado los factores productivos, ¿sí? Y acuérdense, cuando estamos hablando de producción, hablamos de unidades, ¿sí? Si son televisores, son unidades de televisores. Si son, no sé, trigo, serán toneladas de trigo o kilos de trigo. Si son nafta, serán litros de nafta. ¿Sí? Así son unidades, ¿sí? El producto medio y el producto marginal, esto está muy bien explicado en la filmina de Ramiro. El producto medio, ¿sí? Es la cantidad de producción. Cuando hablamos de producto o producción es lo mismo. Producto y producción es lo mismo, ¿sí? Por las dudas, porque lo van a ver indistintamente. Algunos dicen producción, otros dicen producto, es lo mismo. Producción. Por unidad de factor variable. ¿Qué significa? Si entre todos los empleados producen 1000 televisores al día,
y hay 20 empleados, bueno, ¿cuánto produce cada uno en promedio? Bueno, 1000 productos en total, dividido 20 empleados que son, esto da... Ahí está. 50 unidades cada uno en promedio. Por eso se llama producto medio, producto promedio, ¿sí? Acuérdense. ¿Sí? Es cuánto produce en promedio cada uno. Es decir, si hay un trabajo práctico de 100 hojas y son 4 alumnos, en promedio cada uno escribió 25 hojas. Después puede ser que no, puede ser que cada uno escribió distinto, pero en promedio da que cada uno hizo 25 hojas, ¿sí? Si son 1000 televisores entre 20 empleados, cada uno en promedio hizo 50 unidades, ¿sí? Y el más importante de todos es el producto marginal. ¿Sí? Ya hablamos de marginal cuando hablamos de ingreso marginal en la demanda, ¿sí? Y vamos a hablar siempre del marginal, para la toma de decisiones es el más importante. El producto marginal es la producción adicional que se obtiene por contratar un trabajador más. Digo trabajador porque es el factor variable de trabajo, ¿sí? Y todo lo demás se mantiene constante. Acá está la fórmula, ¿sí? Que esta fórmula, el cambio en Q dividido en cambio en L, también tiene la forma muy igual, muy parecida a la pendiente. Es la pendiente de la función total. Después lo vamos a ver con más detalle, pero nosotros como le sacamos un poco el contenido matemático, no lo vamos a tener que derivar y hacer todo eso de la parte matemática, pero sepan que el producto marginal es la pendiente del producto total. Entonces, si tengo 1000 televisores, ¿sí? por día produzco en mi fábrica y tengo 20 trabajadores, ¿sí? En promedio cada uno hace 50, ¿sí? Ahora, si viene un trabajador adicional, el trabajador 21, y la producción se fue a 1100, ¿cuánto es, perdonen los números, cuánto es la producción marginal? ¿Alguna respuesta para esto? De vuelta, si tengo 20 trabajadores y entre todos producen 1000 unidades, 1000 televisores, ¿sí? Traigo un trabajador adicional, el trabajador 21, y la producción sube a 1100, ¿sí? De 1000 subió a 1100. ¿Cuánto es mi producción marginal de ese trabajador? 100. Perfecto, Leandro. 100, ¿sí? Porque justamente me dice, ¿cuánto es la producción adicional? Bueno, 100. Por un trabajador adicional. Bueno, un trabajador adicional, el trabajador 21, me produjo un aumento de 1000 a 1100, me produjo un aumento de 100. Perfecto. Vamos a ver que eso es muy importante, le suma importancia para un poquito más adelante. Bien. El ejercicio 4 sigue con esta consigna, la voy a pasar medio rápido porque también está repetida en el ejercicio siguiente que tiene números. Me dice que grafique una función que primero crece a tasa creciente, la función de producción, después crece a tasa decreciente y luego los rendimientos son negativos. Básicamente lo que me está pidiendo es esto. Que crezca a tasa creciente, fíjense, si acá tengo L y acá tengo el producto total, que crezca a tasa creciente significa esto que está pasando acá, que tiene esta curvatura, ¿sí? Que tiene esta forma, ¿sí? Crece a tasa creciente, ¿sí? Luego crece a tasa decreciente, sería que tenga esta curvatura, ¿sí? Crece porque va en este sentido, igual que la otra, pero crece cada vez menos. Crece a tasa decreciente. Es lo que pasa, a ver si puedo cambiar de color.
en este tramo. Crece, pero a tasa decreciente. ¿Sí? Con esta curvatura. Y luego, los rendimientos son negativos, que es lo que decíamos hoy. Tengo tantos trabajadores en la cocina que se entorpecen entre sí, y contratar más, que sería moverme en este sentido, no aumenta la producción, sino que la baja. ¿Sí? Entonces tengo esta es la forma clásica de la función de producción en el corto plazo, que fíjense, es la campana que hablábamos hoy tridimensionalmente, pero en este caso hice un corte de la campana, no horizontal, sino un corte vertical. No importa, ahora lo van a ver bien con la teoría. Hice un corte de esa campana, ¿sí? Y por eso me quedó esta campana también, pero en 2 dimensiones, ¿sí? La función de producción tiene un crecimiento primero a tasa creciente, por eso la curvatura va creciendo, y después crece a tasa decreciente, como está en el segmento rojo. Y finalmente decrece. Agregar trabajadores no aumenta la producción, sino que la hace bajar. ¿Sí? Bien, esto está en el libro de Pindick también. Para esto siempre yo hago el ejemplo de la bicicleta. ¿Sí? Imagínense que esto es una montaña. En el primer caso, cuando dice que crece a tasa creciente, significa que si yo voy en bicicleta en este sentido, cada vez me cuesta más subir, porque cada vez más empinado. ¿Sí? Cada vez me cuesta más porque es cada vez más empinado. Después de un determinado punto, que se llama punto de inflexión, ¿sí? Un determinado punto que se llama punto de inflexión, que estaría acá, por acá, ¿sí? Sigue creciendo, pero a tasa decreciente, es decir, me cuesta seguir subiendo con la bicicleta, pero cada vez me cuesta menos porque cada vez se va haciendo más plano. ¿Sí? Y después decrece, acá yo ya dejo de pedalear y avanzo, porque ya tengo la pendiente a favor. ¿Sí? Eso para que lo piensen, ¿sí? Crece a tasa creciente, crece a tasa decreciente y después baja. En este punto de arriba, ¿sí? Es justo exactamente plano. ¿Qué significa? Que yo pudiera poner una bolita ahí, ¿sí? Imagínense que yo pongo una bolita, creo que este ejemplo ya lo di. En ese punto, como es exactamente plano, no se cae ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Esa es la clave de que sea plano exactamente, ¿sí? Bien, y esta función, con esta forma, ¿sí? Que se llama función de producto total o función de producción, tiene estas características en general, ¿sí? En teoría, en general. Voy a tener que... Bueno, después dice... Uy. ¿Qué pasó? Después dice que acá, a partir de la curva de producto total, hace las respectivas curvas de producto medio y de producto marginal, ¿sí? Estas que estuvimos definiendo hoy, producto medio y producto marginal, ¿sí? Esas curvas se pueden dibujar acá abajo de la siguiente manera. No es caprichoso esto, ¿sí? Tiene toda una explicación matemática que como nosotros no estamos haciendo en detalle la matemática, va a ser por ahí un poco más de créanmelo en el sentido de lo tomamos así, análisis gráfico y bueno, no tenemos mucho más fundamento. Como yo le dije que la pendiente de la función de producto total, la pendiente es el producto marginal, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que la pendiente es cada vez mayor, la pendiente es cada vez mayor, la pendiente es cada vez mayor. Y llega a un máximo y después la pendiente, si bien sigue siendo positiva, es cada vez menor. La pendiente, la inclinación, ¿sí? Acuérdense lo de la bicicleta que yo voy subiendo en ese sentido. La pendiente es la inclinación, ¿sí? En este punto B, la inclinación es así, es bien inclinada, mucho más que en este punto C. Fíjense que en este punto C es así la inclinación y en este punto más por acá es así, ¿sí? Entonces, en este punto la inclinación es máxima, en este punto que se llama punto de inflexión, y por eso acá está el máximo del producto marginal, ¿sí? Acá está el máximo del producto marginal. ¿Sí? Y después va bajando el producto marginal porque la pendiente es cada vez menor. ¿Es una pendiente positiva? Sí, porque la pendiente positiva es esto. Si sube el trabajo, sube la producción.
Así que la pendiente es positiva. Hasta este punto. Después la pendiente ya pasa a ser negativa, porque si sube la cantidad de trabajadores, baja la producción. ¿Sí? Me muevo en este sentido que estoy dibujando ahora. Bueno, si me muevo en este sentido, el producto marginal significa que es negativo. Y fíjense, lo que se ve acá abajo a la derecha es que efectivamente, en este pedazo que estoy haciendo ahora, el producto marginal es negativo. Vamos a ver esto por acá. ¿Sí? El producto marginal acá es negativo. Así que esta es la forma del producto marginal, ¿sí? Que es la pendiente del producto total. ¿Sí? Y otra cosa que tenemos que aprender es el producto medio. ¿Sí? El producto medio que está acá graficado en celeste. ¿Sí? El producto medio tiene un máximo acá, justo cuando es cortado por el producto marginal. Tiene ese máximo. Y el producto medio es la pendiente del rayo que, partiendo del origen, hace contacto con esta función de producto medio, por ejemplo, de producto total. Por ejemplo, el rayo que parte del origen y hace contacto acá en C, ¿sí? Si yo hago otro rayo con más pendiente, por ejemplo así, no toca a la función de producto total en ningún punto. Y otro con más pendiente todavía, tampoco. Entonces, este rayo que está acá en celeste, que hace tangencia acá en C, es el máximo valor de la pendiente que puede tener ese rayo que parte del origen, y por eso es el máximo del producto medio. ¿Sí? El máximo del producto medio. Después, para los dos costados, lo puedo hacer bajando, ¿sí? Sí, sabiendo que el producto medio, no está acá, no. Bueno, sí, acá está, el producto medio es el cociente de dos valores que son siempre positivos. ¿Sí? La producción, bueno, ¿cuántos televisores produzco? Siempre es un número negativo. Y la cantidad de trabajadores que contrato también. No voy a contratar una cantidad negativa de trabajadores. Tengo 10 empleados en la planta, 20, 30. No puedo tener menos 10 empleados en una planta de producción. Así que como es el cociente de dos valores positivos, siempre va a ser positivo. Lo que sí sabemos es que tiene un máximo en ese punto, ¿sí? Justo cuando se corta con el producto marginal. En este punto, el punto C, coincide la pendiente de este rayo con la pendiente de la curva de producto total en ese punto. ¿Sí? Bien, sé que esto es medio complicado, así en el aire, más si no tuvieron la suerte de ver el video de Ramiro. Pero ahora vamos a ir a unos números para terminar, digamos, de cerrarlo, por así decirlo, para entenderlo un poquito más. Lo último que hay que agregar es que hay una etapa, hay 3 etapas en el proceso productivo, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1, ¿sí? Es desde el origen, ¿sí? Desde 0 hasta el producto medio máximo, que se da en este caso con 4 acá, ¿sí? La etapa 2 es la que sigue hasta que el producto total es máximo, y la etapa 3 es la que sigue de ahí en adelante. ¿Sí? Eso es lo que dice este cuadro de acá a la derecha, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a trabajar ahora en el ejercicio numérico. Todo esto sigue siendo teoría. Este es el ejercicio. Esta tabla, ¿sí? Nos muestra, ahora vamos a ver lo mismo que recién, pero con números, ¿sí? Por eso quiero que no se me... Digamos, sé que lo anterior es muy complicado en el aire porque todavía no vieron mucho del tema, pero bueno, después cuando lo vuelvan a leer en la bibliografía y cuando vuelvan a resolver los números, van a ver que todo cierra. Bueno, esta función que vemos acá en esta tabla es algo parecido a lo que pasó hoy con la tabla que mostré al principio. Es un dato para nosotros, ¿sí? ¿Qué significa? Esto me muestra la tecnología de producción, que es un dato que tengo que tener si quiero tomar alguna decisión acerca de qué producir o cómo producir, ¿sí? Y que en el caso del empresario que quiere fabricar un determinado bien, también es un dato para él, si él contrata a un ingeniero que le dice exactamente cuál es la mejor tecnología hoy en día para producir un determinado bien,
¿sí? Y eso para él es un dato, él no es mago como para decir, no, yo quiero que 3 empleados me produzcan mucho más. No, las posibilidades físicas de los empleados con las maquinarias, con las mejores maquinarias es tanto, ¿sí? El empresario no puede hacer magia en ese sentido. Este problema ingenieril, como estamos diciendo, ahora está simplificado. Yo acá tengo una función de producción de corto plazo, significa que el empresario tiene un nivel fijo de capital, ¿sí? Por eso estoy en el corto plazo, ¿sí? Y lo que me dice es, ¿cuál es la producción dada la cantidad de trabajadores con que puede contar este empresario? Para poner un poquito de color, no hicimos los aumentos de A1, fíjense que aumenta la cantidad de trabajadores de A2, ¿sí? Sin trabajadores no puede producir nada, obviamente. Con 2 trabajadores puede producir 20 unidades, ¿sí? Supónganse que son, no sé, diarias, 20 unidades por día, ¿sí? Con 2 trabajadores trabajando diariamente, ¿sí? Con 4 trabajadores podría producir 60 unidades por día, por ejemplo, ¿no? Esto es un dato, ¿no? Con 6 trabajadores, 114, con 8 trabajadores, 176, con 10 trabajadores, 240, ¿sí? Estos son datos caprichosos, estos números son caprichosos, los elegimos nosotros, en forma de tabla, como les dije hoy. Pudieran responder a una función del tipo producto total es igual a que depende de la cantidad de trabajadores, L, ¿sí? Sí, donde yo pongo 4, acá la función me dice que vale 60 el producto total. ¿Sí? Eso es una función de producción y es lo que nos muestra la tabla. Pero acá solamente nos concentramos en los números para bajar un poco el nivel de matemáticas que tiene esto, ¿sí? Porque si nosotros trabajáramos con fórmulas tendríamos mayor nivel de exactitud, pero también más complejidad para trabajar con funciones. Bien, entonces, como dijimos hoy, el producto total es la cantidad máxima que puede producir de unidades con los recursos con los que cuenta. El producto medio es la cantidad de producto por unidad de trabajo, o sea, por trabajador, y el producto marginal es el producto adicional que obtiene un trabajador adicional. Con esos datos, con estas fórmulas, ya podemos decir, bueno, ¿cómo es la función de producto medio? Bueno, el producto medio, si yo tengo... Bueno, para empezar, yo tengo 0 trabajadores y no produzco nada, ni calculo cuánto es el producto, porque no produzco nada, no me sirve, ¿sí? Ahora, si tengo 20 trabajadores, si tengo 2 trabajadores y entre todos producen 20 unidades, bueno, cada uno en promedio produce 10 unidades, ¿sí? Si tengo 4 trabajadores y entre todos producimos 60, cada trabajador en promedio me produce 15, que es 60 dividido 4, ¿sí? Si tengo 6 trabajadores, la función de producción me dice que puedo producir como máximo 114 unidades. Bueno, 114 dividido 6 me da 19 unidades, ¿sí? Así que el producto total, si lo divido por la cantidad de trabajadores, ¿sí? Me da la función de producto medio. Fíjense que sube hasta 24,5 y luego baja. Así que está bien, tiene esta forma que yo les mostré hoy y que ahora la vamos a graficar con precisión. Esa es la función de producto medio de L. ¿Sí? Tiene un máximo acá, 24,5. Bien, y con el producto marginal, bueno, pasa algo parecido. El producto marginal es el cambio en el producto total ante un cambio en la cantidad de trabajadores. Entonces, de acá a acá, ¿sí? ¿Cómo aumentó la producción? Aumentó en 20 unidades. Dividido, ¿cómo aumentó la cantidad de trabajadores? La cantidad de trabajadores aumentó de 0 a 2 trabajadores, ¿sí? Aumentó en 2. Así que acá sería 20 dividido 2. El aumento en el producto total es 20, el aumento en la cantidad de trabajadores es 2. 20 dividido 2, 10. ¿Sí? Este 10, técnicamente, tendría que ir entre los 2 renglones, porque es un cambio, es un salto de un renglón al siguiente, pero por comodidad se pone en el renglón de abajo. ¿Sí? Digamos, estrictamente podríamos debatir un poco que iría entre renglones más que en el renglón de abajo, pero no importa.
¿Qué pasa en la etapa siguiente? Bueno, si paso de acá a acá, para producir 60 unidades, ¿sí? Tuve que contratar 2 trabajadores más, ¿sí? El aumento en la producción de 20 a 60 es 40, ¿sí? Dividido el aumento en la cantidad de trabajadores, que es 2, ¿sí? Así que acá tengo 40 dividido 2, 20, ¿sí? Ese es el producto marginal. Voy cambiando de color para que se vea, ¿sí? Y después lo mismo. De acá a acá, yo aumenté la producción de 60 a 114 y la cantidad de trabajadores aumentó en 2. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale este 27? Bueno, el aumento de la producción es 54. El aumento en la cantidad de trabajadores es 2. 54 dividido 2, 27. ¿Sí? Y así puedo seguir toda la tabla. Ustedes después, si quieren, la pueden ver en el AU24. Está la tabla en Excel. Fíjense que el producto marginal también tiene un máximo, acá 32, y después empieza a bajar. ¿Sí? Sube, 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 máximo, y después baja y se hace negativo, que es algo que también dijimos que pasa. Fíjense, dos cosas. El producto marginal tiene un máximo más grande que el producto medio. ¿Sí? El producto marginal tiene un máximo más grande que el producto medio. Vuelvo al gráfico de hoy, fíjense, el producto marginal tiene un máximo más grande que el producto medio. ¿Sí? Vuelvo a la tabla. El producto marginal tiene un máximo antes, ¿sí? Cuando yo me muevo así, aumentando la cantidad de trabajadores, en el gráfico me estoy moviendo de izquierda a derecha, ¿sí? El máximo es antes. El máximo es antes que para... Entonces, es más arriba y es antes. Se cumple esto que es más arriba y es antes que el máximo del producto medio. ¿Sí? Así que se cumple también esto que veíamos en este gráfico. Es antes. Y también se hace negativo en un nivel de producción alto. ¿Sí? En un nivel de contratación de trabajadores alto, mejor dicho. ¿Sí? Se hace negativo, fíjense, menos 5, menos 21. ¿Sí? Y eso también se cumple para esta función de producción. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Consulta, se vuelve negativo porque faltan máquinas, ¿cierto? ¿Tengo más empleados que máquinas? No es que tengo más empleados que máquinas, sino que, porque no sabemos la cantidad, pero sí es seguro que la cantidad fija de máquinas, ¿sí? Constituye una restricción. Yo agrego trabajadores, la producción aumenta, pero llega un momento que son tantos trabajadores que no me dan abasto, por así decirlo, y se empiezan a molestar entre sí. Porque yo podría contratar a un trabajador y que esté a un costadito, quietito, sin hacer nada, y a lo sumo no baja la producción, pero tampoco sube. Pero son tantos trabajadores que ya se molestan entre sí, por decirlo así, en criollo. ¿Sí? Entonces, fíjate que la producción, que llegó a un máximo acá de 352, empieza a bajar. 16 trabajadores, por eso empiezo a subir en trabajadores y empiezo a bajar en producción. Cuando yo ya me pasé de 16 trabajadores, son tantos trabajadores para la cantidad de capital que hay disponible que se empiezan a molestar entre sí y la producción baja. Obviamente que ningún empresario llegaría nunca a estar en este momento, jamás. Sería sumamente ineficiente, ¿sí? Salvo el Estado, que es el empleador generalmente más ineficiente, ningún empresario que tiene la decisión de contratar o no contratar empleados llegaría a ese nivel, porque fíjate justamente que moverse en este sentido lo beneficiaría doblemente. Moverse en el sentido de la flecha, o sea, contratar menos. Menos, claro. Contratar menos se ahorra salarios y además se movería en este sentido. Se ahorra salarios y produce más. Es un doble beneficio. Entonces, en esta que es la tercera etapa del proceso productivo, nunca se ubicará ningún empresario. Ok. Bien, ¿alguna otra duda? Sin miedo, que acá la idea es resolver todas las dudas que queden de este tema. Este mismo Excel, perdón, esta misma tabla que está en el Excel en el AU24, ustedes lo pueden ir a consultar,
está hecho el gráfico por el mismo Excel y tiene esta forma, ¿sí? Está un poco aplanado porque yo tuve que hacer para que me quede uno arriba de la otra. Pero fíjense lo que decíamos hoy, el producto marginal tiene un máximo antes que el producto medio, que tiene el máximo por acá, lo corta en su punto máximo, el producto marginal se hace negativo, o sea, respeta todas las condiciones teóricas que tiene la producción según lo que estuvimos viendo antes, según, vuelvo atrás, este gráfico que es del libro de Pindick, si no me equivoco. ¿Sí? O sea, respeta todas estas condiciones. Fíjense, este gráfico, que es el teórico, con este gráfico, que es el que surge de esta tabla que estuvimos resolviendo recién. ¿Sí? Este mismo gráfico de la tabla, este me lo copié, creo que de Alejandra también, de la clase, de la comisión 1. Fíjense, el producto marginal dijimos que tiene un máximo que era 32, ¿sí? Que se daba para un nivel de contratación de 10 trabajadores, que acá con la flecha está marcado acá, ¿sí? Sería ahí, ¿sí? El producto marginal máximo, ¿sí? Fíjese, producto marginal, columna, la cuarta columna. Sube, sube, sube hasta 32 y después baja, ¿sí? Acá está el máximo. Bueno, ¿cómo lo marcamos en el gráfico? Bueno, ahí, para 10 trabajadores, ¿sí? Que es la columna 1, el producto marginal vale 32, tendríamos que poner por acá 32, ¿sí? Para hacerlo más exacto. Y la producción vale 2.40. Si yo voy acá, fíjense, está bien, está justo por debajo del 2.50. Acá está el 2.40. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Así se marcan estos puntos en la tabla. Esta tabla me la hizo Excel, pero se puede hacer a mano, más o menos, respetando estos valores que estoy marcando ahora. Ahora voy a marcar en rojo el máximo del producto medio. Fíjense que el producto medio máximo es, acá, 24,5 para 12 trabajadores. ¿Sí? Este 12 está un poco desfasado, pero ahí está el máximo del producto medio, que vale 24,5, así que tendría que estar acá. Bueno, disculpen, como siempre, me gustaría tener pulso para hacer esto derechito. En el pizarrón me salía mejor, 24,5 está ahí. Y es para un nivel de producción de 2.94, así que me tendría que haber caído un poquito abajo de este 300, el 2.94 acá. ¿Sí? Y otro punto importante, lo vamos a hacer en color azul, es el de la producción total máxima. La producción total llega a 352 con 16 trabajadores, ¿sí? Acá está el 16, acá también está desfasado, este 16, ahora le voy a explicar por qué está desfasado. Me da la producción total máxima, 352, que está acá, ¿sí? Y ese punto se da cuando el producto marginal se hace 0. Este es el producto marginal. Y acá se hace 0. Ahora, ¿por qué no da exacto a la tabla? Bueno, en realidad la tabla sí debiera dar exacta, pero no nos da exacto porque estamos haciendo saltos entre un renglón y el siguiente. Por ejemplo, fíjense, el producto total máximo es 352, ¿sí? La teoría nos dice que el producto total máximo se tiene que dar cuando el producto marginal es 0, y fíjense que el producto marginal pasa de 8 a menos 5. ¿Se acuerdan que esto tendría que estar calculado entre renglones? Este 10 tendría que estar acá arriba. ¿Me explico? Este 8 tendría que estar acá y este 5 acá. Es decir, entre renglones. ¿Se acuerdan? O sea, este 8 no va en esta línea, va un poquito más arriba en realidad. Y este menos 5 también. Van todos un poquito más arriba, por decirlo así, mal. Entonces, está bien que el producto marginal pasa de positivo a negativo, es decir, que en algún momento tuvo que pasar por 0, pero no sabemos si es exactamente para 16. Tal vez es para 16,3, o 16,6, o 16,1, ¿sí? La inexactitud